Mi nombre es Carla Montero. Tengo 42 años y durante 15 años viví una mentira perfectamente construida junto al hombre que amaba. No fue por malicia, sino por miedo. Miedo a perder lo único bueno que había tenido en mi vida. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre cuando tenía 26 años. Acababa de conseguir un trabajo como asistente administrativa en una prestigiosa firma de arquitectos en Madrid. El sueldo era modesto, pero para alguien como yo, que había crecido en un orfanato estatal y luchado por cada oportunidad, era un milagro. Carla, necesito que lleves estos documentos al apartamento del señor Navarro antes de las 7, me dijo mi jefe aquella tarde. Son los planos finales para el proyecto del museo y necesita revisarlos esta noche. El señor Navarro era uno de los socios principales, un hombre de unos 30 años al que apenas había visto un par de veces en la oficina, alto, de ojos oscuros y con esa confianza que solo tienen quienes nunca han conocido la escasez. Por supuesto, respondí, tomando el pesado tubo con los planos. La lluvia caía a cántaros cuando llegué al elegante edificio donde vivía. El portero me dirigió al último piso y, con el corazón latiendo inexplicablemente rápido, toqué el timbre. La puerta se abrió y ahí estaba él, Daniel Navarro, con el cabello húmedo como si acabara de salir de la ducha y una sonrisa que no había mostrado en la oficina. Vaya, la mensajera más empapada de Madrid, bromeó, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Entra antes de que te conviertas en una fuente. Su apartamento era exactamente como lo había imaginado, espacioso, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles minimalistas y obras de arte contemporáneo decorando las paredes, el tipo de lugar que yo solo había visto en revistas. Gracias por traer esto con este diluvio, dijo, ofreciéndome una toalla. ¿Te apetece un café mientras te secas? Debería haber dicho que no. Debería haber entregado los planos y marcharme, pero asentí, cautivada por algo que no podía nombrar. Una hora después, seguíamos conversando. Me habló de sus proyectos, de sus sueños de crear edificios que transformaran el paisaje urbano. Yo le conté sobre mis estudios nocturnos de diseño y mi pasión por los espacios funcionales. Es curioso, dijo Daniel, inclinándose ligeramente hacia mí. Llevo 3 años en esa oficina y nunca había tenido una conversación tan interesante con nadie. Cuando finalmente miré el reloj, eran más de las 9. Me levanté de un salto, avergonzada por haber perdido la noción del tiempo. Debo irme, dije, recogiendo mi bolso. ¿Puedo invitarte a cenar mañana?, preguntó, con una naturalidad que me desarmó, para compensarte por haber venido con esta tormenta. Y así comenzó todo. Una cena se convirtió en 2, y antes de darme cuenta, estábamos viéndonos regularmente. Intenté mantener nuestra relación en secreto en la oficina, pero pronto los rumores comenzaron. Un mes después, me ofreció un trabajo en otro estudio de arquitectura para evitar conflictos, y yo acepté. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto para alguien como yo. Daniel provenía de una familia adinerada y respetada. Su padre, Alejandro Navarro, era un reconocido juez, y su madre, Isabel, dirigía varias organizaciones benéficas. Tenía una hermana menor, Lucía, que acababa de terminar sus estudios en Londres, y luego estaba su abuela paterna, doña Mercedes, la matriarca de la familia, una mujer de 80 años con una mirada que parecía atravesarte. La primera vez que me llevó a la casa familiar para presentarme oficialmente, sentí que me faltaba el aire. La mansión en las afueras de Madrid tenía el peso de generaciones de riqueza y tradición, muebles antiguos, cuadros de antepasados y ese silencio particular que solo existe en las casas donde nunca ha habido necesidad de levantar la voz. Encantada de conocerte, Carla, dijo Isabel, la madre de Daniel, examinándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Daniel nos ha hablado maravillas de ti. ¿De qué parte de Madrid es tu familia? Y ahí estaba la primera de muchas preguntas incómodas. Respiré hondo y respondí con la versión más suavizada de mi verdad. En realidad crecí en diferentes zonas. Dije vagamente. Mis padres fallecieron cuando era pequeña y fui criada por familiares. No era completamente mentira. Había tenido familiares que no quisieron hacerse cargo de mí después de que mis padres murieran en un accidente cuando tenía 5 años. Lo que omití fue que terminé en un orfanato estatal, rebotando entre familias de acogida hasta los 18, cuando finalmente pude independizarme. La cena continuó con más preguntas. ¿Dónde había estudiado? ¿A qué se dedicaban mis tíos? Si tenía primos. Inventé respuestas que sonaran plausibles, mezclando fragmentos de verdad con ficción. Mencioné estudios en una universidad pública, cierto, una tía ficticia que era profesora y un primo imaginario que vivía en Barcelona. Solo doña Mercedes, sentada en la cabecera de la mesa, permaneció en silencio, observándome con esos ojos que parecían saberlo todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron,
Sentí un escalofrío. Era como si pudiera ver a través de mi elaborada red de mentiras. Esa noche, cuando Daniel me llevó a casa, me preguntó por qué había estado tan callada durante la cena. Tu familia es intimidante, confesé. Son inofensivos, rió él, besándome la frente. Solo un poco tradicionales. Les has encantado. Ya verás. Quería creerle. Quería creer que podía encajar en su mundo, que mis orígenes no importaban, que lo único relevante era nuestro amor. 6 meses después, Daniel me propuso matrimonio durante un viaje a París, arrodillado frente a la Torre Eiffel, con un anillo que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Carla Rodríguez, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?, preguntó, con los ojos brillantes de emoción. Debería haberle contado la verdad en ese momento. Debería haberle dicho que mi apellido real no era Rodríguez, sino Pérez, que lo había cambiado al cumplir los 18 para dejar atrás el estigma de ser la huérfana. Debería haberle hablado de las noches en el orfanato, de las familias de acogida que me devolvieron porque era demasiado callada o demasiado difícil, de los trabajos que tuve que hacer para pagarme los estudios. Pero en lugar de eso, dije sí, entre lágrimas, convenciéndome de que el pasado no importaba, que podía ser quien quisiera a partir de ese momento. La boda fue exactamente como la habría imaginado una niña en un orfanato, grande, elegante, en una finca con vistas al campo. Isabel, mi futura suegra, se encargó de cada detalle, desde las flores hasta el menú. Yo solo asentía y sonreía, sintiendo que estaba protagonizando una obra de teatro para la que no me habían dado el guión completo. ¿Y tu familia, querida?, preguntó Isabel durante una de las reuniones de planificación. Necesitamos saber cuántos invitados vendrán por tu parte. Somos pocos, murmuré. Mi tía Carmen y quizás un par de primos. La verdad era que no tenía a nadie. La única persona que invité fue Elena, mi antigua compañera de piso, la única amiga que había hecho en Madrid. El día de la boda, mientras me ponía el vestido en una de las habitaciones de la finca, doña Mercedes entró sin llamar. A sus 80 años, se movía con la firmeza de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Estás preciosa, dijo, estudiándome con esa mirada penetrante. Daniel siempre fue un romántico, igual que su abuelo. Gracias, doña Mercedes. Sabes, continuó, acercándose para ajustar mi velo. Siempre he creído que lo que importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos, y con quien decidimos hacer ese viaje. Por un momento sentí que lo sabía todo, que había visto a través de mi fachada, pero luego sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo, y salió de la habitación dejándome con una mezcla de alivio y culpa. Los años siguientes fueron como un sueño del que temía despertar. Daniel y yo compramos una casa en un barrio exclusivo. Viajamos por el mundo. Construimos una vida llena de comodidades que nunca imaginé tener. Él se convirtió en uno de los arquitectos más reconocidos del país, y yo encontré mi lugar diseñando interiores para sus proyectos. A los 5 años de matrimonio, tuvimos a nuestra hija, Sofía. Con sus ojos oscuros como los de Daniel y mi cabello castaño. Era perfecta. Cuando la sostuve por primera vez, juré que nunca conocería el tipo de soledad y abandono que yo había experimentado. Doña Mercedes, ya en sus 88 años pero todavía lúcida como siempre, fue la primera en visitarnos en el hospital. Tiene tus ojos, dijo, sosteniendo a Sofía con una ternura que no le había visto antes. Esa mirada que ve más de lo que dice. Las visitas familiares se volvieron más frecuentes con la llegada de Sofía. Isabel y Alejandro, mis suegros, venían cada domingo para almorzar. Lucía, la hermana de Daniel, ya casada y con 2 hijos, nos visitaba regularmente. Y doña Mercedes, que se había convertido inesperadamente en mi aliada silenciosa, aparecía sin aviso para traer algún dulce casero o simplemente para sentarse en el jardín mientras observaba a Sofía jugar. A medida que Sofía crecía, las preguntas sobre mi familia se hicieron más difíciles de evadir. ¿Por qué nunca vamos a visitar a tus tíos, mamá? ¿O por qué no tengo primos por tu lado? La red de mentiras que había tejido se hacía más compleja, obligándome a inventar historias sobre familiares distanciados y mudanzas a otros países. Daniel, absorto en su carrera y confiando plenamente en mí, nunca cuestionó las inconsistencias en mis relatos. Para él, mi pasado era simplemente eso, pasado. Estaba demasiado enfocado en nuestro presente y futuro como para detenerse en los detalles. En nuestro 10º aniversario de boda, Daniel organizó una fiesta sorpresa. Todos estaban allí, sus padres, su hermana, amigos, colegas. En un momento de la noche, propuso un brindis. Por mi maravillosa esposa, dijo, levantando su copa.
La mujer que ha traído luz y alegría a mi vida durante estos 10 años. La persona más auténtica y verdadera que he conocido. Mientras todos aplaudían, sentí que el peso de mi mentira me aplastaba. Auténtica, verdadera, si él supiera. Fue en nuestro 15º aniversario cuando todo comenzó a desmoronarse. Doña Mercedes, ahora con 95 años pero todavía con una mente aguda, me llamó una tarde mientras Daniel y Sofía estaban fuera. Carla, necesito hablar contigo, dijo, con una urgencia inusual en su voz. A solas, ven a verme mañana. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, me presenté en la residencia donde vivía desde hacía unos años, después de decidir que la mansión familiar era demasiado grande para ella sola. Su habitación estaba llena de fotografías familiares y antigüedades que había insistido en traer consigo. Me indicó que me sentara en el sillón frente a ella. Carla, comenzó, con esa directa que siempre la había caracterizado. He vivido lo suficiente para saber que todos llevamos secretos con nosotros, algunos más pesados que otros. Mi corazón se aceleró. Doña Mercedes, no sé a qué se refiere, sé que no eres quien dice ser, dijo somplemente, sin acusación en su voz, solo una constatación de hechos. Lo supe desde el primer día que te vi. El silencio que siguió fue ensordecedor. 15 años de mentiras se desmoronaban ante mis ojos. ¿Cómo? Logré preguntar finalmente. Trabajé como voluntaria en orfanatos durante 40 años, explicó. Te reconocí por tu apellido, Pérez, no Rodríguez. Estabas en el orfanato Santa María cuando visité en los 90. Eras una niña callada con un libro siempre en las manos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era cierto. Mi refugio en aquellos años habían sido los libros. Historias de mundos diferentes donde podía escapar de mi realidad. No he dicho nada durante todos estos años porque vi cómo amabas a mi nieto, cómo construiste una vida honorable a su lado, continuó, pero ahora estoy vieja, Carla, y no quiero irme de este mundo llevándome este secreto. Va a contárselo a Daniel. No era una pregunta. No, respondió para mi sorpresa. Eso debes hacerlo tú. Es tu historia para contar. Salí de allí con la promesa de hablar con Daniel, de revelarle finalmente la verdad, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me dejaba? ¿Y si perdía todo lo que habíamos construido? ¿Cómo afectaría esto a Sofía, que ahora tenía 10 años y adoraba a su padre? Pasaron las semanas y no encontraba el momento adecuado. Daniel estaba ocupado con un proyecto importante. Sofía con exámenes finales. Siempre había una excusa para postergar la conversación que podría destruir mi matrimonio. Un mes después de mi visita a Doña Mercedes, recibí una llamada de la residencia. Había sufrido un derrame cerebral durante la noche. Cuando llegamos al hospital, Daniel, sus padres, Lucía y yo, el médico nos informó que no había nada que hacer. Era cuestión de horas. En su habitación de hospital, Doña Mercedes parecía más pequeña, más frágil. Daniel se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Yo me quedé un poco atrás, incapaz de acercarme, aterrada de que en sus últimos momentos decidiera revelar mi secreto. Sus últimas palabras fueron para Daniel: la verdad siempre encuentra su camino. Mi niño, recuerda que el amor verdadero perdona. Esa noche, después del funeral, encontré a Daniel en su estudio, sosteniendo una carta. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué ocurre?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Me miró como si fuera la primera vez que me veía. Mi abuela dejó una carta para mí, dijo con voz hueca. Sobre ti. El mundo pareció detenerse. 15 años de mentiras condensados en un sobre. Daniel, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Su voz subió de tono. ¿Qué me has mentido durante toda nuestra vida juntos? ¿Que ni siquiera sé quién eres realmente? Las palabras salieron atropelladamente de mi boca. Le conté todo: el orfanato, las familias de acogida, cómo cambié mi apellido para empezar de nuevo, cómo temía que su familia no me aceptara si conocían mis orígenes. No me importa de dónde vengas, dijo con una calma que era peor que los gritos. Me importa que durante 15 años has construido una vida sobre mentiras. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ha sido capaz de mantener un engaño así durante tanto tiempo? Esa noche, Daniel hizo una maleta y se fue a un hotel. Le pidió a Sofía, confundida y llorosa, que pasara unos días con sus primos en casa de Lucía. Me quedé sola en nuestra gran casa, rodeada de fotografías de una vida que parecía desvanecerse ante mis ojos. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel no respondía a mis llamadas ni mensajes. Isabel, mi suegra, me llamó para decirme que siempre había sospechado que ocultaba algo, que no era lo suficientemente buena para su hijo. Lucía, sorprendentemente, fue la única que me visitó, trayendo comida y ofreciendo un hombro para llorar. Ha sido un shock para todos, dijo,
sirviéndome té en mi propia cocina. Pero Daniel te ama, Carla. Solo necesita tiempo para procesar todo esto. Pero mientras pasaban las semanas, comenzaba a perder la esperanza. Daniel había venido a recoger más ropa, siempre cuando yo no estaba. Sofía dividía su tiempo entre su padre y yo, cuidadosa de no tomar partido, pero podía ver el dolor en sus ojos. Fue durante una tarde de limpieza, 3 meses después de la muerte de doña Mercedes, cuando encontré la caja. Estaba en el ático, entre viejas decoraciones navideñas y libros que nadie leía. Una simple caja de madera con las iniciales MN, grabadas, Mercedes Navarro. Dentro había varios diarios, fotografías antiguas y cartas. Por respeto, no debería haberlos leído, pero la desesperación me empujó a buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a recuperar a mi familia. El primer diario databa de 1950. Las páginas amarillentas relataban la vida de una joven Mercedes, sus esperanzas, sus sueños. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí algo sorprendente. Doña Mercedes no había nacido en la aristocracia como todos creían. Era hija de una sirvienta y un jardinero, adoptada por los Navarro cuando quedó huérfana a los 3 años tras un brote de tuberculosis. Su verdadero apellido no era Navarro, sino Gutiérrez, y nadie en la familia, excepto su esposo ya fallecido, lo sabía. Había guardado ese secreto durante más de 70 años. Entre las páginas del diario encontré una carta dirigida a mí, fechada un mes antes de su muerte, con manos temblorosas. La abrí, querida Carla. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre vosotros y que has encontrado mis diarios. Quizás te preguntarás por qué nunca revelé tu secreto a la familia. La respuesta está en estas páginas. Yo también viví una vida construida sobre una mentira piadosa. Yo también temí que, si la verdad salía a la luz, perdería todo lo que amaba, pero a diferencia de ti, nunca encontré el valor para ser honesta. Te reconocí aquel primer día no solo por el orfanato, sino porque vi en tus ojos el mismo miedo que yo llevé conmigo toda mi vida. Miedo a no ser suficiente, a no pertenecer realmente. He dejado otra carta para Daniel, contándole mi historia, no la tuya. Espero que esto le ayude a entender que a veces ocultamos partes de nosotros mismos no por deshonestidad, sino por supervivencia. La verdad siempre encuentra su camino, Carla, pero también lo hace el perdón. Con cariño. Mercedes Gutiérrez, no Navarro. Leí y releí la carta, las lágrimas nublando mi visión. Doña Mercedes, la intimidante matriarca que siempre había parecido nacer en la opulencia, había vivido la misma mentira que yo. Había reconocido en mí a una igual, alguien luchando por encontrar su lugar en un mundo que no siempre es amable con quienes nacen sin privilegios. Esa noche, tomé una decisión. Era hora de que toda la verdad saliera a la luz. La cena de Navidad estaba a solo 2 semanas de distancia. Tradicionalmente, se celebraba en la mansión familiar, pero este año, con la ausencia de doña Mercedes, Isabel había decidido organizarla en un restaurante exclusivo de Madrid. Le pedí a Lucía que me ayudara a asegurar mi invitación. A pesar de la separación, es importante para Sofía que sus padres mantengan la cordialidad, argumenté. Después de cierta resistencia, Isabel aceptó, probablemente esperando que la presencia de otros invitados evitara cualquier escena incómoda. El día de Nochebuena, me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul que Daniel siempre había amado. Recogí mi cabello y, por primera vez en mucho tiempo, me miré realmente en el espejo. Ya no era la joven asustada del orfanato, ni la esposa que vivía temiendo que descubrieran su pasado. Era simplemente Carla, con todas sus cicatrices y fortalezas. Cuando llegué al restaurante, todos ya estaban allí, Isabel y Alejandro, Lucía con su marido e hijos, algunos primos y tíos de Daniel, y él mismo, sentado junto a Sofía. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando entré, retomándose con un esfuerzo visible por mantener la normalidad. Durante el primer plato, las charlas fueron superficiales, el tiempo, los planes para Año Nuevo, anécdotas intrascendentes. Nadie mencionó el elefante en la habitación, que el matrimonio modelo de la familia estaba fracturándose ante sus ojos. Fue durante el plato principal cuando Isabel, quizás envalentonada por el vino, hizo el primer comentario directo. Sofía, cariño, tu padre me comentó que estás considerando pasar más tiempo en nuestra casa, dijo, mirándome de reojo. Siempre serás bienvenida, por supuesto. Antes de que Sofía pudiera responder, intervine. Disculpa, Isabel, pero no hemos discutido ningún cambio en los arreglos actuales. Bueno, dado las circunstancias, continuó ella, pensé que sería lo mejor para todos. Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo lo será? Daniel,
replicó Isabel. Han pasado 3 meses y sigues en el limbo. Es hora de tomar decisiones. La tensión era palpable. Sofía miraba su plato, incómoda. Lucía lanzaba miradas de advertencia a su madre. Era ahora o nunca. Me levanté lentamente, sosteniendo mi bolso del que saqué los diarios de doña Mercedes y su carta. Antes de que esta cena continúe, dije con voz firme pero tranquila, hay algo que todos deberían saber. Los rostros se volvieron hacia mí, algunos con curiosidad, otros con recelo. He cometido errores, comencé. He ocultado partes de mi vida que temía que fueran juzgadas. Crecí en un orfanato, no con familiares como les hice creer. Cambié mi apellido a los 18 años porque quería dejar atrás el estigma de ser la huérfana. Y cuando conocí a Daniel, cuando me enamoré de él y vi la vida que podríamos tener juntos, tuve miedo de que la verdad lo alejara de mí. El silencio era absoluto. Daniel me miraba con una expresión indescifrable. Pero recientemente descubrí que no fui la única en esta familia que guardó secretos para protegerse. Coloqué los diarios sobre la mesa. Doña Mercedes me dejó estos diarios, junto con una carta. En ellos revela que su verdadero nombre era Mercedes Gutiérrez, hija de sirvientes, adoptada por los Navarro tras quedar huérfana. Isabel palideció. Alejandro dejó caer su tenedor con un ruido metálico. Eso es absurdo, protestó Isabel. Mi suegra venía de una de las familias más antiguas de Madrid. Todo está aquí, respondí, señalando los diarios, sus memorias, fotografías, incluso su certificado de nacimiento original que guardó todos estos años. También dejó una carta para Daniel explicándole por qué mantuvo este secreto toda su vida. Daniel extendió la mano lentamente y tomó la carta que le ofrecía. La abrió y comenzó a leer en silencio, su rostro cambiando a medida que avanzaba en la lectura. Todos tenemos secretos, continué mientras él leía. Todos ocultamos partes de nosotros mismos por miedo al rechazo o al juicio. Lo que hice estuvo mal, no por mis orígenes, sino por no confiar en que el amor podría ser más fuerte que las expectativas sociales. Por eso pido perdón. Me volví hacia Sofía, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y comprensión. Y a ti, hija, te pido perdón por no haberte contado la verdad sobre tu familia materna. No tienes tíos ni primos por mi lado, pero tienes una madre que haría cualquier cosa por protegerte y amarte. Daniel finalmente levantó la vista de la carta, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sin decir palabra, se levantó y salió del restaurante. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Isabel fue la primera en romperlo. ¿Estás satisfecha? Has destruido esta familia con tus mentiras. No, Isabel, intervino Alejandro, sorprendiéndonos a todos. Había tomado uno de los diarios y lo hojeaba con manos temblorosas. Mercedes habla aquí de cómo te conoció, de cómo temía que nunca la aceptaras si supieras la verdad. Habla de cómo juzgabas a las personas por su origen social. Isabel palideció aún más. ¿Eso no puede ser cierto? También habla de cómo fue recibida en la familia Navarro, continuó Alejandro, de cómo le enseñaron a comportarse, a hablar, a moverse como si hubiera nacido en la aristocracia, de cómo siempre se sintió una impostora. Incluso después de 50 años de matrimonio, el silencio que siguió era diferente. Ya no era de juicio, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que las apariencias que tanto valoraban quizás habían costado demasiado. Lucía, siempre la pragmática de la familia, fue la primera en reaccionar. Se levantó y me abrazó. Siempre supe que había algo, murmuró en mi oído, pero nunca importó. Eres mi hermana, no importa de dónde vengas. Uno a uno, los demás miembros de la familia se acercaron, algunos con palabras de apoyo, otros simplemente con un apretón de manos. Isabel permaneció sentada, mirando los diarios como si contuvieran respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. Sofía se levantó y tomó mi mano. Vamos a buscar a papá, dijo con una madurez que me sorprendió. Lo encontramos fuera, sentado en un banco contemplando las luces navideñas de la plaza. Cuando nos vio, no se movió, pero tampoco nos rechazó. ¿Es cierto?, preguntó cuando nos sentamos junto a él. ¿Sobre mi abuela? Asentí. Todo está en sus diarios. Vivió toda su vida temiendo que si la verdad salía a la luz, perdería el respeto y el amor de su familia. Como tú, dijo, no como una acusación sino como una constatación. Sí, admití, cuando te conocí, cuando vi el mundo del que venías, tuve miedo, miedo de no ser suficiente, de que tu familia me rechazara por mi origen, de que eventualmente tú también lo hicieras. Nunca me importó de dónde venías, dijo Daniel, finalmente mirándome directamente. Me importaba que fueras honesta conmigo. Lo sé ahora, respondí, y si pudiera volver atrás, te contaría todo desde el primer momento, pero no puedo cambiar el pasado. Daniel,
Solo puedo prometerte honestidad absoluta de ahora en adelante. Sofía, que había estado escuchando en silencio, habló. Papá, la abuela Mercedes te mintió sobre sus orígenes durante toda tu vida y la amabas. ¿Por qué no puedes perdonar a mamá por lo mismo? Daniel miró a su hija, luego a mí, y finalmente a la carta que aún sostenía en sus manos. Mi abuela escribió aquí que a veces las mentiras nacen del miedo, no de la maldad, dijo Daniel, su voz más suave que antes, que ella nunca encontró el valor para ser honesta, pero esperaba que yo pudiera tener más compasión que la que ella se permitió a sí misma. Un silencio se extendió entre nosotros, roto solo por los sonidos distantes de villancicos y risas de las familias que pasaban. 15 años, continuó finalmente, 15 años juntos, construyendo una vida, compartiendo alegrías y tristezas. Todo eso no puede desaparecer por una mentira sobre tu origen, por dolorosa que sea la traición. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito tiempo, Carla. No puedo pretender que esto no ha sacudido los cimientos de nuestra relación, pero tampoco puedo negar que aún te amo. Sofía, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, tomó nuestras manos y las unió. Es Navidad, dijo solemnemente, el momento de los nuevos comienzos. Regresamos al restaurante donde el ambiente había cambiado notablemente. Isabel estaba sentada sola en un rincón, hojeando los diarios con expresión abatida. Alejandro conversaba con Lucía y su esposo, gestos preocupados en sus rostros. Cuando nos vieron entrar, todos guardaron silencio. Daniel se aclaró la garganta. Vamos a intentarlo, anunció. Carla y yo vamos a trabajar en nuestra relación, día a día, y esperamos que todos respeten ese proceso. Isabel se levantó lentamente. Sus ojos enrojecidos mostraban que había estado llorando. Se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en ella, vulnerabilidad. Mercedes siempre te defendió, dijo en voz baja, incluso cuando yo expresaba dudas. Ella insistía en que eras exactamente lo que Daniel necesitaba. Ahora entiendo por qué. Me tendió la mano. Un gesto pequeño pero significativo viniendo de una mujer que siempre había mantenido las distancias. Bienvenida de nuevo a la familia, Carla. Esa noche, cuando regresamos a casa, Daniel, Sofía y yo juntos por primera vez en meses, sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Mientras colocábamos los regalos bajo el árbol, Daniel se acercó y me abrazó por detrás. Va a llevar tiempo, murmuró en mi oído. Reconstruir la confianza no sucede de la noche a la mañana. Lo sé, respondí, apoyándome en su abrazo, pero tenemos tiempo. Y ahora, por fin, tenemos verdad. En los meses siguientes, nuestra familia comenzó el lento proceso de sanación. Daniel y yo iniciamos terapia de pareja, aprendiendo a comunicarnos con honestidad. Sofía, con la resiliencia propia de los adolescentes, se adaptó sorprendentemente bien a la nueva dinámica familiar. Isabel, quizás la más transformada por esta experiencia, comenzó a trabajar con una fundación para niños huérfanos. Los diarios de doña Mercedes le habían abierto los ojos a una realidad que siempre había preferido ignorar. Un año después, en otra Nochebuena, me encontré observando a mi familia reunida en nuestro hogar, Daniel riendo con sus primos, Sofía tocando el piano que acababa de recibir como regalo, Isabel ayudándome en la cocina con una camaradería que nunca hubiera imaginado posible. En un momento tranquilo, me escabullí al estudio y saqué la carta de doña Mercedes que guardaba en mi joyero. Sus últimas palabras resonaban ahora con una claridad que antes no había apreciado. La verdad siempre encuentra su camino, Carla, pero también lo hace el perdón. Tenía razón. El secreto que había ocultado durante 15 años había salido a la luz, y aunque el proceso había sido doloroso, también había sido liberador. Ya no vivía con miedo de ser descubierta, de perder lo que más amaba por una mentira que crecía cada día. Daniel entró en el estudio, sosteniendo 2 copas de champán. ¿Qué haces aquí sola? Todos están preguntando por ti. Le mostré la carta. Solo recordaba. Asintió, comprendiendo. Sabes, a veces pienso que mi abuela lo planeó todo. Esperó hasta el final de su vida para revelar su secreto y el tuyo, sabiendo exactamente cómo afectaría a cada uno de nosotros. ¿Crees que nos manipuló? Creo que nos dio un regalo, respondió, entregándome una copa. El regalo de la honestidad que ella nunca se permitió en vida. Nos obligó a todos a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que lo que realmente importa es el amor que construimos, no los nombres o los orígenes. Brindamos en silencio, una promesa tácita de continuar el legado de doña Mercedes, vivir con verdad, con compasión y con el coraje de ser auténticos, sin importar el costo. Cuando regresamos al salón, donde nuestra familia nos esperaba, supe con certeza que el secreto que había guardado durante tantos años no me definía. Lo que me definía eran las elecciones que había hecho desde entonces,
amar a mi familia, construir un hogar, y finalmente, encontrar el valor para ser honesta. Como dijo doña Mercedes en su diario, que ahora ocupaba un lugar de honor en nuestra biblioteca, no somos lo que el mundo cree que somos. Somos lo que elegimos ser a pesar de nuestros miedos. Y yo había elegido, por fin, ser simplemente Carla, sin máscaras, sin apellidos prestados, solo yo, con toda mi historia, mis cicatrices y mi amor. Y eso, descubrí, era más que suficiente.